A partir de la ficha que hicimos de cada uno de los personajes, en esa ficha, por ejemplo, se habla de su parte psicológica, de parte de su vida, de cómo es físicamente, psicológicamente, y conocemos bastante al personaje. También en esa ficha, por ejemplo, hablamos también de su pasado, o sea, qué cosas le han llevado a ser así ahora mismo en el corto, ¿no? Antes del corto, y por lo tanto, por qué motivos se comporta de X manera en el corto. Los personajes los diseñamos más o menos entre todos. Fue un proceso largo en el que íbamos todos haciendo aportaciones, sobre todo los encargados de personajes, del diseño, y luego poco a poco la cosa se fue afinando y cada uno acabamos uno de ellos. A nivel narrativo, la creación de personajes es muy importante, sobre todo hacer una ficha para saber qué hace ese personaje, cómo afecta a la historia, cuál es su razón de ser. En las clases de modelar personaje al principio parece que va a ser imposible, sobre todo ellos mismos lo ven imposible. Se enfrentan a un software complicado, a un proceso de trabajo bastante diferente, y muchos de ellos no conocen ni siquiera la interfaz 3D ni los volúmenes digitales, pero poco a poco ellos mismos se sorprenden de que van construyendo cosas y van saliendo cosas decentes, ¿no? Ya no simplemente con cierto volumen, sino algunas veces incluso muy buenas. Pues al empezar yo no sabía absolutamente nada, nunca había abierto un programa de 3D y pues poco a poco, al principio parece que te va a costar mucho, pero enseguida vas cogiendo ritmo. Al principio empezamos modelando con 3D Max. Milton y Maya son dos humanos, luego el otro personaje principal, que ese ya no es humano, es Bruce, que es una especie de golem mágico. Hicimos un concept, sí que le dimos vueltas y tal, pero del concept inicial tampoco se fue demasiado, no cambió demasiado porque era un personaje que yo lo tenía bastante claro. Milton y la madre son personas más serias, más rectas, pues por lo tanto hemos dedicado unas formas más rectas y cuadriculadas a ellos. Sin embargo, Bruce y Maya son personajes más divertidos, más alegres y con movimiento, y ellos llevan, por ejemplo, unas formas más redondeadas. Del mismo modo que la madre es un personaje también muy importante que desencadena los acontecimientos, pero no tiene un protagonismo físico, sino es más metafísico, ¿no? Por eso se decidió que nos enseñara tanto, no incluso para facilitar la producción, sino que realmente es más efectivo así, es una decisión narrativa. Porque ahora, por ejemplo, mi personaje ya tiene movimiento, se mueve, ya puede expresar sentimientos, puede expresar cualquier cosa, y es lo bonito de tenerlo ya pulido. Viviéndolo ha sido bastante revelador, lo veo casi fundamental, porque es ahí donde realmente aprenden. Al principio en las clases adquieren teoría, pero ahí en el taller es donde de verdad interiorizan todo lo aprendido. Al final son muchas horas juntos y ya no es profesor-alumno, es ya casi como una familia. Vas conociendo como un personaje que realmente has creado tú, y es un poco raro, pero a mí, por ejemplo, me ha resultado muy emocionante. Me ha resultado una experiencia súper bonita, porque, ya te digo, de ver un personaje escrito en unas líneas a verlo ya cómo se mueve. Y a mí pues es algo que he querido hacer siempre y es muy emocionante.